Pues primero que nada, su nombre completo. Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Ajá. Platícanos cómo viene este proceso electoral que recién comenzó el fin de semana. Pues mira, yo creo que viene con sus propias, intenso y obviamente con la complejidad que tienen todos los procesos electorales, pero obviamente también con las particularidades de cada proceso, ¿no? Es decir, de entrada vamos a un proceso que seguramente muchas cuestiones estarán determinadas por el tema del COVID, ¿no? Es decir, hoy se habla mucho de organizar elecciones en tiempo de COVID, lo cual es una realidad. Entonces yo creo que por sí misma esa ya es una primera particularidad que hará muy distinto este proceso a otros procesos electorales. La concurrencia a nivel nacional, es decir, el hecho que vamos todas las entidades federativas a un proceso electoral conjuntamente con la elección federal, yo creo que también es otro elemento importante en varios aspectos. Y bueno, pues las cuestiones que seguramente se puedan ir sumando en su momento. El hecho, bueno, para Michoacán es elección de gobernatura, también yo creo que es un elemento importante, adicional, que le va a dar también su toque al propio proceso y en fin, digo, seguramente se irán sumando sobre la marcha algunas otras cuestiones. Bueno, la nueva normalidad tiene que traer también a lo mejor algunas reglas para los candidatos, para los partidos. ¿Qué hay acerca de eso? Sí, pues mira, en esa parte ciertamente nosotros hemos ido veniendo modificando algunas cuestiones. Al interior pues hemos tenido que emitir protocolos, tenemos prácticamente a todo nuestro personal trabajando desde casa y ciertamente, bueno, hemos privilegiado el uso de plataformas digitales para realizar diferentes actividades, como las propias sesiones del Consejo General. Y en esa lógica pues seguiremos privilegiando por ejemplo las plataformas para en su momento el tema de órganos desconcentrados también, y en su momento se valorará precisamente el tema de los partidos, el tema de las precampañas, ¿no? Aquí obviamente va a depender también mucho de la evolución que vaya teniendo la pandemia, ¿no? En qué momento nos encontramos. Hemos visto que el tema es muy variable. Si alguien nos hubiera dicho hace tal vez 15 días que en Morelia al día de hoy el tema ha venido aumentando, pues a lo mejor no lo hubiéramos creído. Entonces ahí va a depender mucho de eso, va a depender mucho de los mecanismos que elijan los partidos políticos para definir sus candidaturas, sus procesos internos, ¿no? Recordemos que hay partidos que en su propia vida interna privilegian, por ejemplo, la definición de candidaturas a través de sus órganos políticos. Hay otros que sí abren la definición de sus candidaturas a procesos más abiertos. Entonces, yo creo que ahí también va a depender mucho de la decisión, porque es su derecho, que en su momento vaya tomando cada fuerza política para definir a sus candidatos o candidatas. En cuanto a las atribuciones que cada órgano tiene, digamos, la vocalía local del INE o el IEM, entendemos que el IEM le corresponde todo lo que es la logística. Sí, efectivamente le corresponde la parte logística a través de sus juntas locales y de sus juntas distritales, aunque evidentemente tenemos que ir de la mano en todas esas cuestiones, ¿no? O sea, ciertamente, por ejemplo, el INE tiene que verificar y hacer toda la labor, por ejemplo, en términos de la capacitación electoral, que es lo que permite la integración de las mesas directivas de casilla, y el tema de la ubicación de los lugares donde se van a instalar las casillas, ¿no? Por eso, sin embargo, la propia norma permite o da la oportunidad de que el Instituto Electoral también acompañe al Instituto Nacional Electoral en esa labor, aunque ciertamente es una atribución de ellos, y en algún momento también van cruzando. Nosotros estamos por firmar un convenio de apoyo y colaboración con el INE en estos días, en donde se precisan todas las actividades conjuntas que tenemos que hacer de manera coordinada con el propio Instituto Nacional Electoral. Hay unos calendarios que también se aprobaron la semana pasada,
Y por ejemplo nosotros estamos hablando de casi, si mal no recuerdo, 197 o 198 actividades conjuntas, ¿no? Es decir, lo que pasa con los procesos es que normalmente uno lo que ubica son 2 o 3 actos, ¿no? Pero detrás de esos hay cantidad de situaciones, de actos, de decisiones que se tienen que ir tomando. Y te digo, simplemente ahí tenemos registradas casi 198 actividades que de manera coordinada se tienen que hacer con el Instituto Nacional Electoral, además de las acciones propias. Pongo un ejemplo, el tema de la difusión, que es coordinada entre ellos y nosotros ahorita, por ejemplo, el voto de los michoacanos y las michoacanas en el extranjero. Esa es una actividad coordinada, en tanto ellos como nosotros tenemos que sumar para poder hacer la mayor difusión posible, para que nuestros paisanos se registren, obtengan su credencial, se registren y en su momento puedan votar por la candidatura a la gubernatura del estado. Hasta el momento, en estos escasos días, todo va bien. Sí, afortunadamente sí. Ahorita estamos obviamente en la parte preparatoria. Como les decía, ya inició la difusión a partir del 1 de septiembre para la credencialización de los que se encuentran en el extranjero. Estamos avanzando. Como ustedes vieron, ya se aprobó el calendario electoral el viernes pasado, ¿no? Que es una ruta que nos va marcando tiempos y actividades. También nosotros ahorita ya estamos en la fase de evaluación de lo que son los aspirantes para formar estos órganos desconcentrados. Son 116 oficinas en todo el territorio, son 928 personas las que vamos a designar como integrantes de estos comités y de estos consejos. Entonces ahorita se están evaluando sus currículums, sus currículums propiamente dicho. Estamos avanzando en reformas, salió ya el reglamento de candidaturas independientes. Estamos avanzando en otros ajustes a la normativa, en fin, o sea, creo que ahorita, a pesar de las condiciones, que no es sencillo, pero creo que vamos a buen ritmo ahorita en este momento. Básicamente, de momento, pues, es atender lineamientos establecidos por el INE, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, el tema de reglamento de candidaturas independientes, ese es un tema nuestro. O sea, sí. Obviamente nosotros establecemos ahí las reglas. El calendario se construye sobre la base de los tiempos que marca sí el Código Electoral, aunque también tenemos que mirar de reojo pues, lo que dice el reglamento de elecciones, la ley general, ¿no? Para que no vayan a chocar ahí las propias fechas. El tema de órganos desconcentrados es responsabilidad directamente de nosotros. Ahí sí, claro, insisto, tenemos que ir en tiempos y en muchas actividades de la mano con el INE, pero la responsabilidad va a ser nuestra directamente, de estos órganos desconcentrados. Y algunos otros ajustes que hemos venido haciendo lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, qué instancia dentro del instituto se va a encargar en su momento de algunas cuestiones, ¿no? Los toques de gas, en fin. Hay algunas cosas que sí, insisto, tenemos que ir de la mano con el instituto, otras en donde nosotros somos los responsables directos de la decisión. Al final se habla de más de 2,000 cargos aquí a nivel estatal. Sí. ¿Cuántos son en total? Híjole, mira, ahorita ahí traemos un tema, pero pues prácticamente es la gubernatura, evidentemente, las 40 diputaciones, los 24 distritos, las 16 de representación proporcional, son las 112 presidencias municipales, 112 sindicaturas. Obviamente estamos haciendo a un ladito el caso de Cherán. Ustedes saben, pues Cherán es bajo su sistema normativo, que también de todos modos el próximo año se tiene que llevar a cabo la renovación del Consejo Mayor de Cherán, y a la cual también acude el Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Y bueno, las regidurías, ¿no? Las regidurías, el detalle es que ahí varía un poco el número, porque como ustedes saben, pues hay municipios donde son 7 regidores, porque así lo establece la ley orgánica municipal, y hay otros municipios donde son 4 regidores, si no recuerdo. Entonces ahí es un poquito variable el número, ¿no? de regidurías, pero sí, prácticamente, bueno, y sumémosle las 12 diputaciones federales, que al final de cuentas pues también se van a elegir y de manera indirecta por los diputados plurinominales, ¿no? Que pertenecemos a la 5ª circunscripción con sus 40 plurinominales. Entonces, bueno, de alguna manera ese es el universo de cargos que se van a elegir, ¿no? Entonces, pues englobaría una gran cantidad de aspirantes, ¿no? Sí, Sí, exacto, y obviamente
Eso multipliquémoslo por 7 partidos políticos ahorita que son los acreditados, 8 con el que se acaba de acreditar también el viernes pasado, y eventualmente lo que defina en su momento la sala superior. Y bueno, pues las candidaturas independientes que se pudieran sumar, obviamente, a la contienda, ¿no? Ok, pues en lo que a nosotros respecta, consejero presidente, creo que hay muchas dudas para lo que pueden o no publicar, pueden o no hacer los medios, los candidatos. ¿Cómo están las reglas en ese sentido? Mira, yo creo, a ver, en el caso de los medios, yo creo que, y siempre así ha sido, y es un tema que yo creo que está confirmado y está muy claro, yo creo que los medios, antes que otra cosa, pues tienen su libertad de expresión, ¿no? Tienen su libertad de ejercicio periodístico, y en esa medida la autoridad se los ha respetado. Y yo creo que esa parte es importante, ¿no? Incluso el INE emitió unos lineamientos, pero más que lineamientos son una invitación a los medios, a lo mejor a cuidar ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la imparcialidad, ¿no? Es decir, que el medio a lo mejor haga o trate de hacer un trato igualitario dentro de lo posible, ¿no? Y sobre todo un agregado que se dio y que es importante y que yo creo que es uno de los grandes temas que puede llegar a dominar o que puede estar presente en el proceso electoral, es el tema de la violencia política contra la mujer en razón de género, ¿no? O sea, también hay una invitación a que cuidemos propiamente esa parte, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante. Ahora, en el caso de los candidatos, pues ahí más bien va a depender mucho de los aspirantes, de qué manera, ¿no? De qué manera en su momento intentan posicionarse, ¿no? Si lo hacen, no sé, a través de una red social, a través de algún espectacular. Y ciertamente ahí va a ser un tema muy, muy importante, porque pues, ya ha habido quejas que se han presentado, la autoridad, incluso el propio Instituto Electoral ha emitido algunas medidas cautelares en algunos casos específicos, ¿no? En donde en un primer momento se aprecia que a lo mejor la promoción que se está haciendo pudiera no ser en términos de lo que establece la propia ley. Ya ahorita sí estamos claramente en proceso electoral, entonces el escenario cambia, ¿no? Pero vamos, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hay que analizar los casos particulares, específicos, uno por uno, ¿no? Porque por poner un ejemplo, ahorita de alguna forma la ley le permite a los diputados, por ejemplo, en estos actos de rendición de cuentas de sus informes, pues les permite que 7 días antes y 5 después puedan hacer promoción de sus propios informes, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿por qué en septiembre, cuando ya arrancó el proceso? Bueno, es que la ley orgánica del Congreso del Estado marca que el mes de septiembre es cuando se tienen que llevar a cabo estos informes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí habría una permisión, ¿no? En otros casos probablemente no se actualice o no tengamos esa permisión y alguien puede ser denunciado o señalado y obviamente el instituto pues tendrá que hacer las investigaciones del caso. ¿Hasta dónde puede llegar una permisión, como usted señala? En el caso, por ejemplo, de algún legislador local o federal, no sé si sea distinto la permisión de referirse a candidaturas o no, yo creo que no, como candidatos. No, yo creo que ahí, mira, nosotros precisamente en un asunto que se resolvieron las medidas cautelares, precisamente lo que dijimos es, a ver, tú, servidor público, ¿no? De elección, en base al artículo 134 constitucional y lo que dice la ley, tú sí puedes, o sea, sí puedes 7 días antes, 5 después, difundir acciones relacionadas con tu informe de actividades, ¿no? Ese es un acto de transparencia, de rendición de cuentas, adelante, ¿sí? Pero toda esa propaganda tiene que hacer referencia precisamente al informe, a las acciones que en su momento tuviste impulsando. O sea, no basta con que tú pongas tal informe de actividades, ¿no? Entonces, la permisión llega
hasta donde ellos cumplan con lo que dice en este caso la ley y lo que dicen los criterios del tribunal. ¿Qué es lo que decía el tribunal? No, a ver, si tú estás poniendo una, o sea, si tú te parece solamente, o el tema del informe aparece como una situación secundaria y lo que prevalece son otros elementos relacionados con el servidor público, entonces pues ahí se advierte a primera vista que lo del informe pasa a un segundo plano, ¿no? Y que en todo caso lo más importante es la promoción personalizada, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde ellos de alguna manera pongan en un primer plano precisamente las cuestiones que le están comunicando a la ciudadanía en términos de rendición de cuentas. Sobre la labor sobre la labor, exactamente, sí, porque sí, exactamente, ¿no? O la labor, digo, por pensando también en las presidencias municipales igual, ¿no? Sobre qué programas se están impulsando, qué acciones se están impulsando, ¿no? Entonces ahí el instituto lo que tenga que hacer pues, es analizar y diferenciar, ¿no? Habrá propaganda que sí cumpla con esos parámetros, habrá otra que no. Ok, pues finalmente algo que considera usted que se quedó por ahí pendiente, que sea importante. Pues mira, yo reiteraría, si me lo permiten, yo reiteraría lo que en su momento comenté. Yo creo que es importante dejar claro que este tema del proceso electoral es una actividad conjunta. O sea, no es un tema nada más exclusivamente del Instituto Electoral de Michoacán. Como decías tú ahorita, pues obviamente vamos de la mano con el IEM, pero no solamente eso, yo creo que vamos de la mano con autoridades gubernamentales, con las propias secretarías. En su momento, como lo decía yo, pues vamos a tener que acercarnos con notarios, universidades, obviamente los medios de comunicación, ustedes son fundamentales en esto y más en estos tiempos, no son el puente realmente entre la organización del proceso y obviamente la propia ciudadanía, entonces también ustedes tienen en sus manos una parte muy importante del proceso electoral y obviamente pues la propia ciudadanía, ¿no? Al final del día es la más importante y entonces en esa medida aquí lo que queremos destacar es que es un asunto de todos y que al final todos tenemos que irnos haciendo corresponsables del proceso electoral. Bueno, pues le agradecemos estos minutos que nos ha regalado. Gracias a ustedes. Y seguimos pendientes de este proceso electoral. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias.